36 minutos pasan de las 8 de la mañana y vamos a hablar un poquito del nombre de nuestro programa. Bien. Así es. Nuestro programa se llama Sin lugar para los haters. Quizás algunos se preguntan quiénes son los haters. Bueno, los haters son odiadores que trabajan, que se manejan a través de las redes. A través del oculto, digamos, porque a través de una pantalla se manifiestan y causan mucho dolor en algunos casos, pero también esparcen el odio. El odio que con este gobierno, con el gobierno nacional que tenemos en el día de hoy, se potencia muchísimo más. Desde los discursos del presidente hasta sus tweets totalmente provocadores y fuera de lugar. Pero sin lugar a dudas, ayer lo decíamos en la nota que compartía Fito con nosotros, que compartíamos con Fito, mejor dicho, lamentablemente los haters llegaron para quedarse. Sí. Y nosotros aquí queremos analizar ese fenómeno, analizar el fenómeno del discurso de odio, en este caso a través de las redes, pero también de manera verbal. Y para ello estamos en comunicación telefónica con un gran amigo, un colega, un docente del ISET, periodista. Estamos hablando de Gustavo Rosa. Le damos la bienvenida. Hola, Gustavo. ¿Qué tal, Noé? ¿Qué tal, Lautaro y la audiencia? Muy bien, acá justamente estaba escuchando la introducción y me acordé que en estos días vi un documental de Netflix que se llama La Red Antisocial, Ajá, de los memes a los odiadores, que justamente plantea ese tema. ¿Cómo creció o cómo fue el origen de estas redes antisociales que primero empezaron como bromas y terminaron generando un clima de odio que los formadores o los creadores de esas redes sociales no tenían previsto? Y cuando empezaron a ver que los saludos se convertían en saludos nazis, y ahí empezaron a sonar todas las alarmas de los fundadores de esas redes. Así que bueno, sí, estamos en ese clima. Tenemos un presidente que fue votado por odio, que fue votado por un odio que le generaron los grandes medios de comunicación, porteños esencialmente, y los sucedáneos locales del resto del país, y se votó en contra. Y justamente por votar en contra, tenemos un gobierno de estas características a nivel nacional y algunos paralelos locales, como lo que puede resultar el gobierno provincial, que se fusionan, que se mimetizan con aquella tendencia recortadora y ajustadora a nivel nacional. Sí, también, Gustavo, esto queríamos analizar, ¿no? La cuestión comunicativa, comunicacional, inscripta en esta coyuntura de la que venimos hablando. Porque uno, si toma el escenario general, se encuentra que el actual gobierno nacional está todos los días, constantemente, naturalizando la hostilidad en todos los ámbitos. En las redes, ni hablar. Pero también en la práctica política. Y como también, desde el rol periodístico, nos toca ir sorteando con claridad y con altura para presentar bien la información, para ser correctos. Pero digo, qué complicado cuando tenés un presidente que te dice: si no me votás esto, mañana te fundo. Si esto no llega al Senado, yo tengo carpetazos. Si la Unión Industrial no me apoya en esto, van a ver las cosas que revelo. Digo, la hostilidad naturalizada de manera transversal en todos los ámbitos. Bueno, tenemos el presidente que en campaña andaba con una motosierra, que en sus bloques televisivos rompía maquetas y que insultaba a cualquiera, y ahora tiene problemas a nivel internacional porque tiene que gobernar de la misma manera como hizo su campaña. A ver,
a lo mejor cuando ustedes me tuvieron como profesor, uno hablaba de una categoría importante que eran los medios hegemónicos tradicionales Sí. que insertaban determinadas ideas. Ahora se ha trasladado toda esa proliferación de mentiras, de mensajes de odio, de estigmatizaciones, a las redes sociales, con lo cual es, por un lado, incontrolable. Si bien en los medios de comunicación tradicionales se podía ejercer un cierto control a través del INADI, a través del observatorio de medios, ahora ya es tan inasible, tan gigantesca, que es imposible controlarla, pero también es imposible consumirla. Es decir, esos mensajes de odio que se multiplican casi al infinito, también son difíciles de consumir. ¿Cuánto tiempo tenemos que tener en un día para consumir todos esos mensajes de odio? Como 5 días nos llevaría que es lo mismo que pasaba en su momento cuando empezó la Internet a multiplicar los mensajes televisivos. En Internet nosotros encontramos un reservorio de mensajes que por una cuestión de tiempo no podíamos consumir y estaban a disposición nuestra para consumirlo en un momento determinado. Llega un momento que no podemos consumir esa cantidad. Por lo tanto, caen en saco roto, se pierden, quedan ahí en el tiempo, se evaporan o vaya a saber qué pasa. Bueno, estamos en ese lugar. Pero de cualquier manera, uno de los elementos más importantes de estos mensajes de odio está basado en la mentira. La mentira que comenzó allá después de la crisis con el campo, allá en 2008, apenas asume el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, donde los medios de comunicación tradicionales, que hasta ese momento permanecían impolutos en cuanto al cuestionamiento de la sociedad, empiezan a poner la mentira como elemento fundamental de sus denuncias. Y un poder judicial cómplice que convertía esas mentiras en causas. Y eso fue generando, construyendo, abonando un odio que hoy está coronado con la presidencia de Javier Milei. Y que en este caso te lo llevo al extremo, Gustavo, porque estos discursos de odio también lo vemos hacia el colectivo LGBTIQ+, que lamentablemente el día lunes se vivió un hecho horrible, un crimen de odio, en el que, bueno, arrojaron una bomba molotov en una habitación de un hotel familiar, donde convivían dos parejas de mujeres lesbianas. Una de ellas falleció, lamentablemente. Hay dos que están muy graves, con el 70% de su cuerpo quemado. Pero que esto es producto, sin lugar a dudas, de esos mensajes de odio que también hoy están potenciados desde el gobierno nacional, esos discursos de odio hacia este colectivo y hacia las mujeres también. Claro, tenemos que pensar eso, ¿no? Que el discurso de odio que puede aparecer a través de una red social se legitima desde un medio de comunicación tradicional y peor aún cuando tenés un gobierno que los legitima y los potencia. Porque no es que el gobierno ejecuta esas acciones violentas, sino que hay un ciudadano, entre comillas, común y corriente, que toma en sus manos la solución de ese conflicto que tanto odio le genera. Así como en un momento teníamos la proliferación de personas en Capital Federal y en algunas ciudades grandes que paraban su auto, rociaban con nafta a un linchera que estaba durmiendo en la calle y le encendían fuego, ahora también tenemos esa ejecución de lo que sería el blanco de todas las frustraciones que tienen los ciudadanos argentinos. Es decir, la culpa de que yo esté mal es porque hay un lesbiano, un travesti, hay un linchera, hay un planero, hay un kirchnerista, etcétera. El discurso de odio genera que yo canalice como blanco de mis frustraciones a la persona que me señalan con la cruz para que yo le ejecute. Ese es el grave problema, que a lo mejor en otros países puede ser una persona con un turbante, etcétera. Bueno, y cuando tenemos un oficialismo y un presidente absolutamente desbocado
que permanentemente está vomitando ese tipo de discursos, estamos en una situación muy grave. Sí. También pensábamos hoy más temprano, mientras comentábamos algunas noticias y analizábamos algún que otro titular, en este caso el de Clarín, cómo estos discursos de odio necesariamente surgen en el calor de una desigualdad absoluta. Y me quiero detener, por lo menos en lo que nos compete, que es la cuestión de la comunicación, la, la inequidad, la simetría de una corporación inmensa que hace muy difícil la democratización, obviamente, de las condiciones laborales, pero también la mala fe a la hora de informar. Y en este caso, puntualmente, hoy más temprano con Noé leíamos lo que titulaba el diario Clarín, la ofensiva del kirchnerismo para hacer caer la ley Bases en el arranque del debate en el Senado. Digo, esto que vos referías, la estigmatización a un grupo en particular, pero también una tergiversación, ¿no? Si tenemos en cuenta que recién comenzó un debate de comisiones que tiene que lograr su estado su estado parlamentario para finalmente debatirse ahí en un recinto. Digo, cómo la estigmatización y el odio también van con una ceguera informativa. Bueno, por supuesto, porque uno tiene una especie de combo conformado por la mentira mediática, por la estigmatización, por la exageración, por la distinta vara. A ver, el dedito de Cristina molestaba mucho más que los insultos de Milei. Que Cristina levantara el dedito en una cadena nacional era un ultraje a la libertad de expresión, era una amenaza mafiosa, y acá están corriendo, forzando la aprobación de una ley con carpetazos, Elisa Carrió dijo esta semana, esto es una mafia, con carpetazos, con billetera, con valija, extorsionando a los gobernadores, extorsionando a diputados, ahora a los senadores, y Clarín siempre fue un medio extorsionador. Clarín y después La Nación. Gran parte de los diputados del opoficialismo, es decir, estos que están ahí a mitad de camino, Sí. Tienen miedo de salir en un titular de Clarín, que les armen una causa. Porque acá, a ver, no es solamente Milei el problema es toda una estructura económica, judicial, mediática, que es absolutamente mafiosa y que destruye día a día la democracia. No, cuando uno piensa cuál es la salida para reconstruir el país, uno tiene que pensar en esos tres actores: corporaciones económicas, corporaciones judiciales, corporaciones mediáticas. A partir de ahí se puede empezar a sanear, pero ese es el núcleo duro, es el germen de todo lo odiador que puede haber en el país y las imposibilidades de transformar nuestro país absolutamente desigual, inmerecidamente desigual, en un país equitativo. Es eso el núcleo duro, por eso se generan esos mensajes de odio, que a lo mejor puede haber empezado inocentemente 20 años atrás con algún título engañoso en la portada del diario, pero hoy ya es una situación intolerable. Jueces totalmente alineados con el poder económico real. Y estas leyes, estas propuestas que hace Milei para empoderar mucho más al poder económico, ya son innecesarias. Dentro de 5 años, si seguimos así, no va a hacer falta las leyes, porque van a gobernar ellos. Estuvo el error en 2015 cuando Macri salió como exponente de este poder económico a fracasar frente a la sociedad. Ahora ponen un monigote que es fácilmente movible, tumbable, desinflable, porque ya no necesitan una figura importante. En otra época eran los militares. Después probaron con Menem, que era como un caballo de Troya. Después probaron con De la Rúa, probaron con Macri. Y ahora prueban con este monigote que obviamente les importa un pepino lo que pase con Milei, mientras haga los deberes. Claro. Te agrego un dato, Gustavo, que bueno, mencionábamos hoy en el informativo más temprano,
la Argentina bajó 26 puestos en el ranking que evalúa la libertad de prensa desde que Milei llegó a la presidencia. Así lo reveló un informe de la Organización Internacional Reporteros Sin Fronteras. Además, este informe indicó que el presidente Javier Milei, elegido en el 2023, alienta las agresiones a periodistas y los ataques para desacreditar a medios y reporteros críticos con su política. Sus partidarios lo difunden ampliamente. Bueno, fíjate cómo hasta en este ranking se evalúa la censura de prensa, porque ni siquiera es libertad de prensa. Y como bien destacaba este informe, este ranking, las agresiones a los periodistas, desde la famosa frase de los periodistas ensobrados, hacia el ataque por las redes a cualquier periodista que opine criticando las medidas del gobierno, y bueno, en este caso queda plasmado en este ranking. Bueno, vos fíjate, yo siempre hago la comparación de la distinta vara, cómo una noticia así hubiera impactado en los tiempos en que se estaba discutiendo la ley de servicios de comunicación audiovisual, ¿no? Sí. Me acuerdo que todos los días aparecían los informes de la Sociedad Interamericana de Prensa, que eran los empresarios que se juntaban como si fuera una entidad sin fines de lucro en intereses, que en realidad eran los dueños que se veían afectados por esa ley que apenitas tocaba el poder mediático. Hoy, donde hay agresiones reales, pero aparte es genial, porque Milei ni siquiera piensa en Navarro, en Víctor Hugo, en Ari Lijalad, en Lautaro Ruiz o en Noé Castañeda, sino piensa esencialmente en aquellos que le son serviles. Lo cuestiona Novarecio, lo cuestiona Lanata, lo cuestiona a todos los que le chupan la media todos los días, permitiendo que diga las obscenidades, las mentiras, las payasadas. En esta semana vimos una entrevista real hecha por una periodista de la BBC, Ion Wells, que le repreguntó 8 veces sobre qué le diría a la jubilada, y el tipo se iba a estupideces absolutas, acostumbrado a que ni Majul, ni Novarecio, ni Nacho Viale le digan algo. Ni le preguntan, claro, exacto. La famosa repregunta. Entonces, y aparte, un dato interesantísimo. La BBC es un medio de comunicación público, es decir, del Estado, prestigiosísimo a nivel internacional, y Milei da una entrevista en un medio así cuando acá está destruyendo, aniquilando los medios del Estado sin que casi nadie alce la voz. Pero la violencia que ejerce Milei no solamente es la visible, sino también la invisible. Ayer salió una nota de página 12 de empresarios importantes, grandes, que tenían miedo de alzar la cabeza para cuestionar las medidas de Milei por el temor a los carpetazos, a las amenazas, a algún tipo de denuncia en la FIP. Lo que pasó con Velocopit hace unas semanas con respecto a las prepagas, que parecía el único de los grandes empresarios de prepagas que aumentó la cuota, o que estaba cartelizado él mismo, no sé cómo es la cuestión. Bueno, ese ejemplo de atacar a Velocopit desde todos los medios posibles, y ojo que Velocopit es accionista de un medio de comunicación, pero claro. Es un temor reverencial. Con los periodistas pasa lo mismo, le pasó a Lanata, le pasó a Novarecio en estos días. El tipo está enceguecido, lo único que quieren es que lo reverencien. Pero fíjate cómo esto también se concatena con que es naturalizar el trato hostil con un adoctrinamiento, con una medida económica que lleva de la mano, porque esta nota a la cual referís, ese círculo rojo, hasta que la misma Unión Industrial y el sector de la construcción dijeron, Funes de Rioja, por favor, salía a decir algo, no se animaban a abrir la boca y a decir, tenemos más de 2.000 obras paralizadas, el gobierno recortó casi 2 billones de pesos destinados a obras públicas, y precisamente por esta hostilidad en el trato, nadie quería abrir la boca. Claro, exactamente. Entonces, ese es el gobierno amenazante. Macri lo era, el gobierno de Macri lo fue de una manera un poco más sutil. Esto ya es patoterismo, es, digamos,
un grupo de barra bravas que copó la Casa de Gobierno y que a través de sus esbirros amenaza. Después, cuando Milei habló de los periodistas ensobrados, que eso, como lo tomamos con una absoluta naturalidad, la pucha, es plata en negro. Tanto hablaban de la ruta del dinero acá, de las bóvedas en la Patagonia y qué sé yo cuánto, y estamos admitiendo que en medios de comunicación tradicionales haya periodistas que cobran sobresueldos enormes para convertirse en publicistas del entrevistado. A ver, y lo estamos naturalizando, cuando en realidad, en lugar de discutir las estupideces que presenta el gobierno con la ley bases, que son destructivas y colonialistas y payas, tener que discutir, che, hermano, ¿podemos admitir que un periodista mienta impunemente? Porque mentir, recordemos que es decir lo contrario de lo que ocurre a conciencia. Mentir no es equivocarse. Mentir es decir lo contrario de lo que ese periodista sabe. El momento económico es sublime, estamos genial, no hay nadie que se muera de hambre, está muy bien que a los comedores no le manden alimentos. Eso es mentir. Bueno, desde el momento en que se empezó a discutir la ley de servicios de comunicación audiovisual, se tendría que haber planteado un sistema de castigo automático para aquel periodista que mienta. Ahora, si nunca discutimos eso, porque es la libertad de expresión, mentira, la libertad de expresión no puede ser una mentira, no puede ser el engaño. La libertad de expresión tiene que ser una responsabilidad, si no es libertinaje. Sí, si no, es corrupción. Y otra vez recaemos, ¿no?, en cómo la libertad necesariamente está acompañada de igualdad, pero también de mucha responsabilidad. Y bueno, porque una pequeña cosita, ¿no? Cuando yo dije el castigo automático, porque de nada sirve que después de que a lo mejor se haga una denuncia hoy y dentro de 3 años diga, sí, ese periodista mintió. No, tiene que ser al momento, tiene que ser al momento, sin que sea considerado como censura. Porque recordemos que por las mentiras Estados Unidos desató una guerra, una invasión en Irak. Entonces, digamos, estamos hablando de cosas muy serias. Y tan serias como que tenemos este presidente. Bueno, perdón, me excedí. No, por favor. Bueno, Gustavo, se nos va el programa. Ya en 1 minuto y medio exactamente estamos terminando. Queríamos agradecerte los minutos para con nosotros. Gustavo, como dijimos, un docente, licenciado en periodismo, en letras y sobre todo un amigo que cuando lo comentamos no solo se alegró, sino que dijo, sí, yo quiero estar ahí. Así que, Gustavo, la invitación para otro miércoles, telefónica o acá en el estudio, queda hecha. Y ahora, bueno, te agradecemos. Lo quiero ir a molestar al estudio. Me parece perfecto. Más que bienvenido. Te esperamos. Los voy a retar, los voy a evaluar, etcétera. Está bien, me parece muy bien. Gustavo, gracias por estos minutos. Y muchas gracias. A vos, un abrazo. Muy bien. Pasaba entonces Gustavo Rosa, periodista, licenciado